Vamos a empezar una nueva unidad didáctica. Esta es la unidad didáctica 8, el apartado de contabilidad también. Vamos a ver cómo registrar contablemente, cómo registrar en nuestra contabilidad las compras y las ventas. Hasta ahora aprendimos a hacer asientos en el libro diario, pero eran asientos muy sencillos y en esos asientos prescindíamos a propósito del impuesto sobre el valor añadido. Sabemos que todas las operaciones de compra-venta realizadas por un empresario y un profesional están sujetas al impuesto. Vale. Por tanto, ahora lo que vamos a hacer es incluir en nuestros asientos también el impuesto sobre el valor añadido. Por ahí vamos a empezar. Explicar cómo se registra en contabilidad el impuesto sobre el valor añadido. Luego estudiaremos también la valoración de las existencias. Muchas veces cuando compramos, cuando vendemos, esa operación tiene una serie de gastos adicionales que se pueden especificar en la factura, como transportes, seguros, etc. ¿Cómo se registra contablemente también esos gastos? Lo vamos a estudiar aquí. Y en general, todas aquellas operaciones relacionadas con las compras y las ventas. Es decir, los anticipos, las devoluciones, etc. Todo este tipo de operaciones que están relacionadas con las compras y las ventas de mercancía. Empezamos por el IVA. Solo como recordatorio, ya sabemos lo que es el IVA y sabemos, gestionarlo bastante bien. Es un impuesto indirecto que grava todas las entregas y prestaciones de servicios realizadas por empresarios o profesionales. Es decir, cualquier venta que realiza un empresario o un profesional estará sujeta al impuesto. Este impuesto, como sabemos, el tipo impositivo es 21, 10 o 4%. El tipo impositivo se aplica sobre una base imponible. ¿Cuál es la base imponible? Pues en general decimos que la base imponible del IVA es el importe de la operación. ¿Y qué se entiende por importe de la operación? Pues el importe el precio de compra, venta, depende del punto de vista del que lo miremos, ¿no? De la mercancía más todos los gastos relacionados con esa operación. Pues las comisiones, embalajes, transporte, seguro, todo forma parte de la base imponible, es decir, todo se suma a la operación para formar parte de la base imponible. Y se restan, cuando vienen detallados en la factura, como ya sabemos, se restan también los descuentos que aparecen en la factura. Vale. Esto como recordatorio de lo que era el IVA. A veces, una vez hecha una operación que está sujeta a IVA, es decir, una venta, una entrega de mercancía que está sujeta a IVA, ocurre posteriormente a la emisión de la factura, puede ocurrir algo que nos haga tener que modificar la base imponible del IVA. Nos referimos a envases o embalajes que fueron devueltos, es decir, que el proveedor a lo mejor repercute a su cliente, pero luego cuando el cliente devuelve esos envases hay que hacer una modificación de la base imponible de IVA. También descuentos que se otorgan con posterioridad a la entrega de la mercancía, es decir, vendes mercancía, emites la factura, pero luego más tarde, después de haber emitido la factura, hay un descuento, por tanto hay que modificar la base imponible de IVA, o también por devoluciones de parte de la mercancía, es decir, se hace una venta, se emite la factura de esa venta y posteriormente hay una devolución de toda la mercancía o una parte de la mercancía. Vale. Todo eso va a hacer que tengamos que modificar la base imponible de IVA. Bueno, luego todo eso vamos a tener que ver cómo lo registramos contablemente. De esto va este tema. Vale. Del IVA, sabemos que hay, por un lado, el régimen general. El régimen general es aquel que consiste en cuando tú liquidas el IVA, tú me refiero a tu empresario o profesional, cuando liquidas el IVA, lo que haces es liquidar con la agencia tributaria la diferencia entre el IVA repercutido en mis ventas menos el IVA deducible, el IVA soportado en mis compras y gastos. A eso lo llamamos régimen general, a esta manera de liquidar el IVA con la agencia tributaria. Pero hay luego otros regímenes, una serie de regímenes que llamamos regímenes especiales. Aquí os pongo cuáles son los regímenes especiales y destaco en color rojo los dos regímenes especiales más relevantes por número de usuarios, por número de sujetos pasivos, ¿no? Que es el régimen especial del recargo de equivalencia, también conocido como régimen de comercio minorista, y el régimen simplificado. Vale.
En el régimen de recargo de equivalencia o régimen de comercio minorista, sabéis que el comerciante minorista, cuando compra productos para su comercio, para su tienda, soporta el IVA aplicable a ese producto. Normalmente ese IVA será el 21%, es el tipo general, más adicionalmente soporta un IVA adicional. Ese IVA adicional es lo que llamamos recargo de equivalencia. El recargo de equivalencia que soporta estará en función del tipo de IVA aplicable a ese producto. Es decir, si un comerciante minorista soporta un IVA cuando compra sus productos para su tienda, soporta un IVA del 21%, pensar en una tienda de ropa, un comerciante que tiene una tienda de ropa, ¿vale? Que es empresario individual, ¿vale? Y está sujeto al recargo de equivalencia o régimen de comercio minorista. Cuando compra las prendas para su tienda, soporta el 21%, y como es comerciante minorista en régimen de recargo de equivalencia, adicionalmente soportará el 5,2%. Por tanto, ese comerciante minorista, cuando compra, ¿cuánto IVA soporta? 21 más 5,2, 26,2 en total. Si ese comerciante minorista comprase productos al 10%, ¿cuánto IVA soporta? El 10 más un recargo de equivalencia del 1,4. En total, 11,4. Y si lo que está comprando el comerciante minorista es productos que se le aplica un IVA del 4%, soportará el 4 más el 0,5, total 4,5%. ¿Vale? Bien, entonces recordar que cuando un empresario vende a un comerciante minorista, a ese comerciante minorista voy a tener que repercutirle el IVA más el recargo. Y el comerciante minorista tendrá que soportar y, por tanto, pagarle al empresario que le vende, tendrá que pagarle el IVA que corresponda más el recargo de equivalencia. ¿Vale? Importante recordarlo porque luego veremos varios ejemplos de operaciones de ventas a comerciantes minoristas. Bien. El IVA hay que liquidarlo, como sabemos, trimestralmente, es lo habitual. Algunas empresas, las grandes empresas, las que facturan más de 6 millones de euros al año, están obligadas a facturarlo mensualmente. Pero bueno, la gran mayoría de empresarios y profesionales no llegan a facturar más de estos 6.010.121,04 euros al año y por tanto no tienen que liquidarlo mensualmente, sino trimestralmente. Sabéis que se liquida los 20 días siguientes a la finalización del trimestre natural. Bueno, es cuando tenemos que pagárselo, liquidar con la agencia tributaria. Vale. Bien. Supongamos un empresario, un profesional que está en el régimen general. Como está en el régimen general, cuando liquide el IVA hará la diferencia entre IVA repercutido y soportado. Entonces, en su contabilidad, este empresario profesional necesita conocer cuánto tiene de IVA repercutido y cuánto tiene de IVA soportado para poder liquidarlo con Hacienda. Entonces, cuando realiza sus compras y cuando realiza sus ventas, irá registrando en sus compras el IVA que soporta y en sus ventas el IVA que repercute. El IVA que soporta se recoge, se registra en esta cuenta, la 472, Hacienda Pública IVA soportado. Y el IVA que repercute, es decir, el IVA que repercute en sus ventas cuando vende, se registra en esta cuenta, Hacienda Pública IVA repercutido. La cuenta 472 funciona como una cuenta de activo, es decir, nace por él, debe. Aumenta por él, debe. La cuenta 477, Hacienda Pública IVA repercutido, funciona como una cuenta de pasivo, es decir, nace por él, haber. Aumenta por él, haber. ¿Vale? Bien. Vamos a verlo en un ejercicio práctico. El ejercicio número 1. Vamos a ir resolviendo este ejercicio. Recordar que ahora voy a registrar el IVA soportado en mis compras y el repercutido en mis ventas. El soportado en la cuenta 472 nace por el debe.
el repercutido en mis ventas en la cuenta 477. Nace por el haber, porque es como una cuenta de pasivo. Muy bien, pues vamos allá, vamos a este ejercicio. Aquí tengo el enunciado del ejercicio y voy a irlo resolviendo. Vale, me dice: registra en el libro diario las siguientes operaciones. El IVA es del 21%. No está incluido en el importe de las operaciones, excepto cuando específicamente se indique otra cosa. Es decir, cuando el IVA ya esté incluido en el importe que te doy, te lo diré específicamente, te diré IVA incluido. Por tanto, si no te lo aclaro, se entiende que el IVA no está incluido. Vamos con la primera operación. La primera operación es una compra de mercaderías por 2.000 euros. Compra de mercaderías a crédito. Vale. Compra de mercaderías se recoge en una cuenta de gastos que se llama así, compra de mercaderías. Cuenta de gastos que nace por el debe, como ya sabíamos. Compra de mercaderías. Vale. El importe, 2.000 euros. Es una compra, soporto IVA. El IVA que soporto se recoge en la cuenta 472, Hacienda Pública, IVA soportado. Es una cuenta, funciona como una cuenta de activo, nace por el debe. El importe, el 21% de la operación, de 2.000 euros, 420. La contrapartida es: la compra es a crédito significa que está pendiente de pago, esa deuda que está pendiente de pago se recoge en una cuenta de pasivo que se llama proveedores, cuenta 400, como todas las cuentas de pasivo nacen o aumentan por el haber. ¿Cuánto le debo al proveedor? Pues la compra 2.000 más el IVA, 420. Le debo 2.420. Vale. Vamos a ver la operación contraria, que sería una venta de mercaderías, también a crédito por 4.000 euros. La venta de mercaderías se recoge en una cuenta de ingresos que se llama así, venta de mercaderías, que van a hacer por aquí, por el haber, ¿vale? Y tengo que repercutirle a mi cliente también el IVA, el 21% de 4.000 euros, ¿vale? Como la venta es a crédito, significa que no cobro ahora, cobraré más adelante. Es decir, que se genera en la venta un derecho de cobro. Ese derecho de cobro por vender mercancía se recoge en la cuenta 430 clientes. Entonces, por ahí empiezo. La cuenta 430 clientes es una cuenta de activo, nace por el debe. Bien, el importe que me debe el cliente es 4.000 más el IVA de 4.000. Ya lo calcularé. Vale. La contrapartida es, en el haber tendré venta de mercaderías, cuenta 700, cuenta de ingresos que nace por el haber, el importe 4.000. Vale, además tengo en el haber el IVA repercutido, la cuenta Hacienda Pública IVA repercutido funciona como una cuenta de pasivo, nace por el haber, Hacienda Pública IVA repercutido, cuenta 477 y es el 21% de la operación, 21% de 4.000, espera que lo escribí mal, el 21% de 4.000, vale, 840. ¿Cuánto va a tener que pagarme el cliente? 4.840. Aquí está la cita. Vale. Vamos a ver otro caso que es, por ejemplo, el del apartado 7. Aquí lo tenía resuelto, lo voy a borrar. El apartado 7, que es pagamos la factura de energía eléctrica. La factura de energía eléctrica se recoge ese gasto en la cuenta suministros, ¿vale? El importe es 217,80, pero aquí me dice IVA ya incluido. Como el IVA ya está incluido, necesito separar de esa cantidad total qué parte es gasto, base imponible, y qué parte es IVA. ¿Cómo lo hago? Pues dividiendo el total, 217,80,
que es el total IVA incluido, dividiéndolo entre 1, el tipo impositivo, entre 1,21. Esto me da 180. ¿Qué quiere decir? Que 180 es el importe del gasto. Cuenta suministros, cuenta 628. Suministros. Vale. Cuenta de gastos que nace por el debe. Soporto IVA, como una compra. Hacienda pública, IVA soportado. ¿Cuánto IVA soporto? El 21%. El 21% de el gasto, de la base imponible. 37,80. Si sumamos las dos cantidades, 180 el gasto más 37,80 el IVA de ese gasto, ¿cuánto me da? Los 217,80 que me dice aquí, que es el total de la factura, ¿no? Vale, la contrapartida es A, me dice que el recibo está domiciliado. Está domiciliado significa que me lo pasan ya por mi cuenta corriente, por el banco. Por tanto, la contrapartida es bancos, cuenta corriente, la cuenta 572 y el importe sería 180 más 37,80, que es lo que da 217,80. ¿Vale? Bueno,